Clamor de una madre cristiana, charlando con nuestros hijos acerca de la confusión de género. Cuando se trata a personas jóvenes que creen que son del sexo opuesto, que sufren de disforia de género o se identifican a sí mismas como transgénero, los médicos han recibido instrucciones de sus asociaciones profesionales para brindar atención afirmativa, como la llaman, en la traducción del inglés affirmative care. No es nada de cuidado. Estas terapias de afirmación de la transición no se han probado y causan daños duraderos como disminución de la función sexual, aumento de los riesgos para la salud y la esterilidad, solo por mencionar algunos. En lugar de proporcionar a los padres información médica y estudios basados en la evidencia científica, se le dice a los padres que estos tratamientos riesgosos evitarán que su hijo se suicide, borrando la línea entre el consentimiento informado y lo que es coerción. Es esencial que nos enteremos de estos tratamientos hormonales de riesgos e intervenciones quirúrgicas irreversibles. En un panel y presentación que realizó The Foundation Heritage, titulado, en inglés, The Medical Harms of Hormonal and Surgical Interventions for Gender Dysphoric Children, traducido a Daños médicos de las intervenciones hormonales y quirúrgicas para los niños con disforia de género. Recomiendo que se tomen el tiempo y lo escuchen, está en YouTube, para que saquen sus propias conclusiones. Los invitados exponentes eran Walt Heyer, autor y orador público que anteriormente se identificó y vivió como transgénero, quien se comunica a través de su sitio web sexchangeregret.com. Heyer crea conciencia pública acerca de quienes lamentan el cambio de género y las consecuencias trágicas que él mismo sufrió como resultado. Acompañado del Dr. Michael K. Laidlaw, MD, es un endocrinólogo que ejerce en Rocklin, California. El Dr. Laidlaw se graduó de la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California en el 2001 y ha estado en práctica durante 18 años. Otro panelista fue Marian Rutigliano, especialista en medicina de emergencia en Washington, D.C., y ha estado practicando durante 31 años. Ella se graduó en el Colegio de Medicina Osteopática de Nueva York en 1988 y se especializa en medicina de emergencia y medicina interna. Actualmente trabaja evaluando investigaciones sobre los efectos en la salud humana de los químicos tóxicos que se usan para bloquear el crecimiento hormonal en niños y adolescentes. Finalmente se encontraba una madre anónima con el sobrenombre de Elaine, cuya hija sufre de disforia de género y se ha sometido a intervenciones médicas que alteraron drásticamente su vida, empeorándola. Lo que los activistas LGBT, que se traduce por lesbiana, gay, bisexual y transgénero, y hoy en día se han añadido más siglas, no enseñan a los estudiantes y a los padres los resultados que es irreversibles de la transición de género. Por ejemplo, Jazz Jennings, que escribió I Am Jazz, comenzó a tomar bloqueadores de la pubertad a los 11 años. Con el tiempo, Jennings tomó hormonas mezcladas y se sometió a cirugía para la confirmación de género. Las complicaciones del intento de construir genitales femeninos a partir de los genitales masculinos causaron dolor inimaginable, cuenta Jennings. Solo se necesita sentido común para saber que solo hay dos géneros, masculino y femenino. Piensa en cómo usted fue fecundado, con el esperma, hombre, y con un óvulo, mujer.
Tampoco se les dirá a los estudiantes que estos tratamientos hormonales pueden llevar a una capacidad cognitiva deteriorada, a un mayor riesgo de cáncer y a la esterilidad, sin mencionar osteoporosis precoz. Aproximadamente el 80 al 95% de los niños con disfunción de género que pasan por la pubertad sin hormonas eventualmente se sienten cómodos con sus propios cuerpos, el 80 al 95%. Es un asunto interno de la mente que necesitamos tratar de ayudar a estos niños. Pero la ley de igualdad podría impedir que los consejeros ayuden a los niños a sentirse cómodos con sus cuerpos. También podría poner a los profesionales médicos que se niegan a realizar procedimientos de reasignación de sexo hormonales y quirúrgico en violación de la ley de derechos civiles. ¿Se pueden imaginar que esto es considerado un derecho civil? Los activistas trans describen a los padres que no quieren que sus hijos sigan el camino de la transición de géneros como abusivos, comparando sus opciones como negar tratamientos que salvan vidas para el cáncer o el asma. Al contrario, dejemos que los niños sean niños. En ningún momento usted fomentará la nueva identidad de un niño si éste dice ser un dragón. Tampoco le dirá a su hijo que se cree Superman, que se tire del segundo piso y asuma su nueva identidad. La evaluación para robarles la infancia a los niños la basan en un subjetivismo que crea niños confundidos y con incapacidad de vivir su identidad plena, pero que los expone a los abusos de los depredadores sexuales. En Ohio, por ejemplo, un juez ya puso fin a la custodia de los padres de su hija después de que rechazaron los tratamientos de testosterona. La ley de igualdad llevaría a que más niños se socializaran en la escuela a pensar que se le llama géneros fluidos con respecto a sus edades más tempranas y dificultar que los padres encuentren tratamientos no invasivos para ellos. Esto es abuso infantil. Los niños son amados cuando son criados por sus padres y no por el Estado. Por lo tanto, los padres tienen el deber y el derecho de educar a sus hijos y buscar los mejores tratamientos médicos y ayuda psicológica para ellos. No nos engañemos, tratar a los estudiantes y a sus padres con dignidad y respeto significa permitirles aprender y vivir de acuerdo con sus propias creencias sobre asuntos sexuales. Es más, legislar, codificar la ideología LGBT en un derecho civil eliminaría las libertades fundamentales de quienes no se conforman. Y eso no es igualdad, es injusticia. Debe quedar claro que ni los legisladores federales ni los tribunales deben tener el poder de redefinir lo que es ser un hombre o una mujer. Para uno, si ellos lo hacen, eso es totalitarismo. Ojo, no todas las ideas son iguales y el gobierno no debe obligar a uno a afirmar opiniones políticamente correctas y científicamente inexactas sobre los asuntos sexuales. Hay que recalcar que tratar a los estudiantes y a sus padres con dignidad y respeto significa eso, dejarles vivir según sus propias creencias sexuales. Los padres que protestan, incluidos algunos con niños que se identifican como transgénero, no quieren que la escuela decidan qué y cuándo se les enseña a sus hijos sobre la sexualidad. Los niños de 5 años son imaginativos, vulnerables e inocentes. Los padres deben tener el poder de protegerlos de la sexualización prematura y la confusión de género. Termino. Génesis capítulo 5, versículo 5, y de ahí salto al 11 al 13. Voy a leer de la Reina Valera revisada del 60.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aprobar, congratular, promover la identidad de transgénero y la comunidad LGBT no es un acto de amor o de tolerancia, pero de violencia contra ellos mismos. Debemos tener compasión y saber compartir con ellos que luchan con su identidad el amor restaurador de Dios, que todos los necesitamos. Debemos hablar con la verdad de Dios, que es objetiva, universal y tiene autoridad. ¿La aceptemos o no? Aceptar esta ideología sobre nuestros hijos es abuso infantil. Protejamos el derecho a la vida de los niños y adolescentes. No sea demasiado tarde y experimentemos el juicio divino como fue en días de Noé.